En el corazón de Lexington, Massachusetts, se sentó a un hombre que había construido un imperio. Un ladrillo, un apretón de manos, un invitado a la vez. Jonathan Ellis se recostó en su silla de cuero, con los ojos encerrados en un grueso archivo de correos electrónicos impresos y letras escritas a mano. No fueron notas de agradecimiento. Eran quejas. Su cadena hotelera que alguna vez estuvo, la colección Everhaven, se basó en un principio. Cada huésped debe sentirse valorado, bienvenido y humano. Pero algo había cambiado. Estas no eran quejas menores sobre el café tibio o los largos tiempos de espera. Hacían serios. Los invitados hablaron de personal grosero, servicio indiferente y una frialdad escalofriante que se aferraba a la atmósfera. Lo peor de todos vino de un lugar que solía brillar como la joya de la corona de la marca. Los clientes dijeron que fueron ignorados en la recepción. Ese personal actuó no profesional. Y el que golpeó a Jonathan más duro. La gente se sintió juzgada, solo por cómo se veían. Pasó una mano desgastada a través de su cabello corto y gris. Se sintió personal. Había construido Everhaven para ser más que un lugar para dormir. Se suponía que era un lugar donde la dignidad era estándar con la llave de la habitación. Ya había enviado a su gerente de distrito a investigar. ¿El informe? Todo parecía bien. Pero bien, no era lo suficientemente bueno. Esa misma noche, Jonathan tomó una decisión. Él iría a verlo por sí mismo. Una semana después, un viajero desaliñado con una bolsa de lona desgastada salió de un taxi frente a la ubicación de Gurentham de Everhaven. Barba descuidada. Chaqueta un toque arrugado. Una tapa de los medias rojas desvaídas se puso bajo los ojos. Nadie lo reconoció. Nadie sabía que estaba mirando al CEO mismo. Este Everhaven en particular fue uno de los 6 de la región. Jonathan nunca había conocido la mayoría del personal aquí. La estructura corporativa de la cadena se aseguró de eso. Los gerentes ejecutaban cosas, y los CEO vivían en informes y videollamadas. Eso funcionó para su ventaja ahora. Ajustó su agarre sobre boleto, respiró hondo y atravesó las puertas de vidrio en el vestíbulo. Inmediatamente, sus ojos fueron atraídos por la recepción. Una mujer joven con un crujiente uniforme de la Marina estaba charlando con un botón. Su etiqueta de nombre decía Amber. Al principio, ella no lo notó, demasiado ocupado desplazándose por su teléfono. Pero eso cambió cuando la puerta se abrió de nuevo, y una familia de aspecto cansado entró. La familia que entró fue humilde. Una madre, un padre y 2 hijos pequeños. Su ropa estaba limpia, pero claramente usada. Zapatos raspados. La fatiga de los viajes, y quizás la vida, se metió en sus rostros. Amber los miró y dejó escapar una risa corta y burlona. Se inclinó hacia el botón y susurró algo con una sonrisa. Dudó. Luego dejó escapar una risa tranquila. La mandíbula de Jonathan se apretó. Eso no fue un servicio al cliente. Eso fue la humillación vestida con un uniforme. El padre se acercó al escritorio, con voz suave pero estable. Hola, tenemos una reserva bajo el nombre de Bellamy. Amber apenas levantó la vista. ¿Estás seguro? Sí, la madre respondió, cambiando incómodamente. Lo reservé en línea. Amber suspiró en voz alta y comenzó a escribir con un esfuerzo exagerado. Ajá, bueno. Para que lo sepas, requerimos una tarjeta de crédito para imprevistos. Tenemos uno, respondió el padre, sacando una billetera de cuero desgastada de su bolsillo. La cara de Amber no se suavizó. En todo caso, ella parecía entretenida. Solo asegurándose de, dijo con un tono ligero y sarcástico. Ya sabes, por daños. Jonathan se tragó la ira que se elevaba en su garganta. Aún no. Necesitaba ver más. Dio un paso adelante, tranquilo y compuesto. Disculpe, también me gustaría registrarme. Amber le dio una mirada rápida. ¿Nombre? Thomas Walker. Entregó el alias con facilidad practicada. Ella tocó su teclado lentamente, luego deslizó un portapapeles hacia él. Firma aquí. Sin saludo, sin calor, sin reconocimiento. Jonathan firmó su nombre deliberadamente, comprando tiempo para observar. La familia permaneció en el escritorio, visiblemente incómoda. La niña se aferró a la pierna de su madre, cambiando inquieto. Se volvió hacia ellos, ofreciendo una amable sonrisa. ¿Primera vez alojarse aquí? El padre asintió. Sí, guardamos para este viaje. Amber dejó escapar un suave bisotear, apenas ocultando su desdén. Jonathan miró su camino e inmediatamente volvió a tomar los ojos en la pantalla, fingiendo escribir. Se volvió hacia la familia. Espero que disfrutes de tu estadía.
Ofreció las palabras con calor genuino, luego recogió la llave de su habitación y se volvió hacia los ascensores. En su mente, el plan ya se estaba formando. Lo que había presenciado no fue un error único. Era un síntoma de algo más profundo. Si Amber era lo suficientemente audaz como para actuar a la intemperie, entonces la cultura dentro de este hotel había comenzado a pudrirse desde el núcleo. Esto ya no era una visita. Esta fue una investigación. Y acababa de comenzar. Jonathan entró en su habitación y cerró la puerta detrás de él. El silencio le dio un momento para pensar, respirar, procesar. El espacio estaba ordenado a primera vista, pero su ojo entrenado atrapó los detalles. La alfombra se tiñó débilmente cerca del pie de la cama. El baño mirror, desconcertado, como si se limpiara apresuradamente. Las esquinas, lo suficientemente polvorientas como para decir, estamos cortando esquinas. Este no era el estándar Verhaven. No es el que había construido. Puso su lona en la cama y exhaló lentamente. No había venido aquí para venganza. Él vino por la verdad. Y en este momento, la verdad comenzaba a mostrarse. Salió de la habitación en silencio y bajó por el pasillo hacia las áreas de servicio. Quería ver cómo actuaron los empleados cuando no estaban siendo observados. Cuando pensaron que nada importante estaba prestando atención. Cerca de la habitación 214, un carro de limpieza estaba estacionado contra la pared. Junto a él, una joven se arrodilló en el piso, frotando furiosamente en una mancha obstinada en la alfombra. Su cabello se aferraba a su frente, y su uniforme estaba arrugado, húmedo con sudor. ¿Estás bien? Ella se sorprendió y rápidamente se enderezó. Oh, sí. Solo trato de sacar esta mancha. Ha estado aquí durante semanas. Jonathan se agachó a su lado, inspeccionando el lugar con curiosidad. ¿No deberían haber reemplazado esta sección por ahora? Ella dio una risa corta y sin humor. No les importa. Mientras se vea decente desde la distancia, permanece. Él estudió su rostro, sincero, honesto. ¿Cómo te llamas? María. Ella cepilló un mechón de cabello detrás de su oreja. ¿Has estado aquí mucho tiempo? 2 años. Lo suficiente como para saber cómo funcionan realmente las cosas. Jonathan se recostó contra la pared. ¿Y cómo funcionan realmente las cosas? María miró por el pasillo, luego bajó la voz. Nos empujan a las habitaciones limpias rápidamente, pero no nos dan suficiente tiempo. Si nos quedamos atrás, dicen que somos flojos. Y si un invitado se queja, nos escriben. ¿Quiénes son ellos? Los gerentes. Mayormente señor Carter. Jonathan presentó el nombre. ¿Y Ámbar? María dejó escapar un aliento. Ella es la peor. Si no le gusta cómo se ve a alguien, los trata como basura. Algunos invitados incluso se han quejado. No pasa nada. Los pensamientos de Jonathan se endurecieron. Este no era solo un mal comportamiento. Estaba siendo tolerado. Permitido. Antes de que pudiera decir más, una voz afilada resonó en el pasillo. María, deja de aflojar y termina tus habitaciones. Ambos se volvieron para ver a un hombre de unos 40 años parado en el otro extremo del corredor. Construcción robusta. Traje bien prensado. Portapapeles en la mano. Ojos llenos de irritación. María se enderezó al instante. Sí, señor Carter. Ella agarró sus suministros y se apresuró a la habitación contigua. Jonathan se quedó en silencio, observando. Entonces, esto fue Carter. Y la imagen estaba empezando a enfocarse. El señor Carter le dio a Jonathan una rápida mirada. ¿Eres un invitado? Acabo de registrarme. Carter no se molestó en responder. Se dio la vuelta, ladrando direcciones a otro empleado en el otro extremo del pasillo. Jonathan lo observó por un momento más. Luego se giró y caminó de regreso hacia los ascensores, su mente acelerando. Había visto lo suficiente por hoy. Las señales ya no eran sutiles. La podredumbre no estaba oculta a puerta cerrada o enterrada en informes. Estaba al aire libre, hablado en susurros, escrito en silencio, reforzado por el miedo. Esa noche, en el silencio de su habitación, Jonathan sacó su cuaderno y comenzó a escribir. El comportamiento de Amber en la recepción no fue único. Era un síntoma. La enfermedad fue más profunda, en el liderazgo, en los sistemas que se suponía que apoyaban a las personas en el suelo. Garabateó una palabra en negrita, letras mayúsculas. Cultura. En algún lugar a lo largo de la línea, su visión había sido secuestrada. Sus estándares diluidos. Sus valores perdidos en la niebla de hojas de cálculo y márgenes de ganancia. Esto tuvo que cambiar. Mañana, cavaría más profundo.
porque no se trataba solo de un empleado grosero o un gerente arrogante. Se trataba de un sistema roto, uno que necesitaba arreglar desde la base. Al amanecer, Jonathan se vistió con la misma ropa arrugada del día anterior, los mismos zapatos desgarrados, la misma tapón de pelota. Todavía solo Thomas Walker. Se dirigió al comedor. El servicio de desayuno estaba en pleno apogeo, o al menos debería haber estado. Una pareja de ancianos se paró cerca de la estación de buffet, luciendo perdida. El hombre señaló bandejas vacías. No hay huevos. Sin tocino. La mujer miró a su alrededor impotente, escaneando para que alguien ayudara. Cerca, un miembro del personal se apoyó en el mostrador, limpiándolo lentamente con un paño húmedo. No mirando. No se mueve. No interesado. Jonathan se acercó a la pareja. ¿Todo está bien? La mujer suspiró. Nos preguntamos si están sacando más comida. Apenas queda nada. Jonathan recurrió al miembro del personal. Disculpe, ¿sabes cuándo la cocina reabastece el buffet? El empleado no levantó la vista. Siempre que la cocina llegue a ella. La respuesta fue fría. Separado, como si no hubieran escuchado una palabra de preocupación. Jonathan observó de cerca. El cuerpo del empleado se encorvó, los ojos aburridos. No había urgencia. Sin responsabilidad. Sin orgullo en el trabajo. ¿Hay un gerente disponible? El miembro del personal se encogió de hombros. En la parte de atrás, en algún lugar. Jonathan asintió cortésmente y se volvió, dejando atrás a la pareja. Pero por dentro, estaba hirviendo. Esto no fue agotado. Esto fue indiferencia. E indiferencia comienza en la parte superior. Jonathan empujó a través de las puertas de la cocina oscilantes. Inmediatamente, el ruido de sartenes y una ola de calor lo golpearon. La cocina estaba viva con el movimiento, pero no la eficiencia. Dos cocineros de línea estaban luchando, moviéndose rápido. Sus caras se sonrojaban con estrés. Al otro lado de la habitación estaba Carter, brazos cruzados, ojos estrechos, mirando, no diciendo nada, no ofreciendo nada. Uno de los cocineros más jóvenes, apenas en sus 20, miró de la parrilla. Señor, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Acabamos de salir más rápido de lo habitual. Carter no se movió. Ese no es mi problema. Deberías haber planeado mejor. Jonathan dio un paso adelante. Parece que podrían usar un par de manos adicionales. Carter se volvió, sorprendido por la voz. ¿Quién eres? ¿Solo un invitado? Jonathan respondió. Uno que nota el desayuno se está desmoronando. Los ojos de Carter parpadearon con irritación. Lo estamos manejando. Jonathan miró a los dos cocineros. Se movían rápido, las manos volando, tratando de recuperarse. Carter se quedó quieto. Estoy seguro de que lo eres, dijo Jonathan de manera uniforme. Pero a veces manejarlo significa intervenir cuando su equipo necesita apoyo. Carter se burló. No es así como funciona esto. Tienen un trabajo. Si no pueden seguir el ritmo, eso está en ellos. Jonathan sostuvo su mirada. El silencio entre ellos se estiró. Luego se giró y salió de la cocina sin una palabra más. Sus pensamientos ya no eran inciertos. Fueron afilados en un punto. Esto no fue solo incompetencia. Fue un fracaso por diseño. El liderazgo aquí no solo estaba ausente. Fue activamente dañino. En el vestíbulo, los invitados se mudaron y salen. Una corriente de primeras impresiones. Una oportunidad para hacerlo bien o equivocado. En la recepción, Amber regresó. Misma postura. Misma indiferencia fría. Un hombre con un traje dio un paso adelante para preguntar sobre el pago tardío. Ella ni siquiera lo miró cuando dijo que no. Una mujer con un cochecito preguntó por una cuna para su bebé. Amber puso los ojos en blanco y suspiró. La mujer parecía avergonzada, disculpándose por siquiera preguntar. Jonathan había visto lo suficiente. Caminó hacia el mostrador y colocó la llave de su habitación frente a Amber. ¿Revisando? Sí. Y me gustaría hablar con el gerente general. Amber hizo una pausa. ¿Puedo preguntar por qué? Porque tengo algunas preocupaciones. Ella dudó, luego levantó el teléfono e hizo la llamada. Después de un breve intercambio, ella dejó el teléfono. El señor Carter se reunirá con usted en la oficina. Jonathan asintió. Era hora, no solo para hablar, pero para revelar quién era realmente. La oficina era modesta, muebles corporativos estándar, un escritorio suave, paredes apagadas. Carter se sentó detrás de él, con las piernas cruzadas, expresión ilegible, aunque teñida de impaciencia. ¿Necesitabas algo?
Jonathan cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a él. Sí, creo que es hora de que me presente correctamente. Carter inclinó ligeramente la cabeza, los ojos reducidos de confusión. Mi nombre es Jonathan Ellis. Soy el fundador y propietario del grupo hotelero Everhaven. La expresión de Carter se congeló. Su espalda se puso rígida. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Jonathan dejó que el silencio se estirara. Quería que el peso de la verdad se asentara. He pasado las últimas 24 horas viendo cómo se ejecuta este hotel. He visto a los invitados ser ignorados, empleados siendo maltratados. Te he visto. Carter abrió la boca para responder, pero Jonathan levantó una mano. Amber se burló de una familia en su vestíbulo. Lo vi con mis propios ojos. Ella los trató como si no pertenecieran, debido a cómo se veían. ¿Y tú? Dejas que suceda. La voz de Carter salió en un tartamudeo débil. Yo ¿no era consciente de esa situación? Entonces ese es otro fracaso, dijo Jonathan bruscamente. Si no sabe lo que está sucediendo en su propio lobby, ¿qué está manejando exactamente? Carter miró hacia abajo. Sus dedos golpeaban nerviosamente contra el escritorio. Mira, lo sé. Sin excusas. La voz de Jonathan corta la limpieza. Vi cómo manejaste el personal de la cocina esta mañana. Con exceso de trabajo. Poco preparado. En lugar de ayudar, observaste. Criticado, asignado culpa, pero nunca intervino. Carter se tragó con fuerza, con la cara palidecida. «Has terminado aquí», dijo Jonathan, levantándose. Efectivo inmediatamente. Esperar, pero Jonathan ya estaba en la puerta. No miró hacia atrás. Caminó directamente por el pasillo y volvió al vestíbulo. Amber todavía estaba en el escritorio. Levantó la vista cuando lo vio. Esta vez, su expresión no estaba desinteresada, estaba inquieta. Tampoco ya no estás empleado. Su boca se abrió. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Así no es como mi negocio trata a las personas. Amber miró a su alrededor, como si esperara que alguien la defendiera. Nadie lo hizo. Al otro lado del vestíbulo, algunos miembros del personal se habían detenido. Mirando. Espera. Este hotel está cambiando, dijo Jonathan, su voz que lleva por el piso pulido. Y comienza hoy. El silencio que siguió fue largo y pesado. Luego, lentamente, muy tranquilamente, algunos empleados asintieron. No fue victoria, pero fue un comienzo. El gobierno salió, los talones hicieron clic enojado por el piso de mármol. Las puertas se cerraron detrás de ella con un ruido sordo. El personal remainó quieto. Incierto. Algunos evitaban el contacto visual. Otros parecían cautelosamente esperanzados. Jonathan se mantuvo firme en el centro del vestíbulo, escaneando las caras delante de él. Había eliminado dos de los problemas más visibles. Pero eso no significaba que el hotel fuera curado. Una cultura como esta no apareció de la noche a la mañana, y no desaparecería con una decisión. Dirigió su atención al joven bellboy, el que Amber había susurrado hasta el día anterior. El niño parecía nervioso, de pie cerca de un carro de equipaje, cambiando su peso de un pie a otro. Jonathan caminó hacia él. ¿Cómo te llamas? Ethan. ¿Has estado aquí mucho tiempo? Casi un año. Jonathan lo estudió. Hubo dudas en su lenguaje corporal. Una mirada de lanzamiento hacia la salida. Había visto esta postura antes, en personas inseguras de donde estaban parados, sin saber si hoy era el día en que serían los siguientes. Ayer te noté con Amber. Te reíste de lo que le dijo a esa familia. La cara de Ethan palideció. Se enderezó, sacudiendo la cabeza. No quise. No estoy aquí para despedirte. Jonathan interrumpió. Quiero entender. ¿Por qué no seguiste? Ethan exhaló. Ella ha estado aquí más tiempo que yo. Todos sabían que podía hacer tu vida miserable si quisiera. Yo solo no quería ser su próximo objetivo. Jonathan asintió lentamente. Exactamente lo que temía. Amber no solo había sido grosero con los invitados, ella había creado un efecto dominó. Un ambiente donde el miedo mantuvo a las buenas personas en silencio. ¿Alguna vez le informaste? Ethan dejó escapar una risa corta y amarga. ¿A quién? ¿Carretero? No le importaba. En todo caso, jugó favoritos. Si te quejaste, tienes menos turnos. La mandíbula de Jonathan se apretó. Esto ya no era una cuestión de algunas malas actitudes. Este era un liderazgo que permitía toxicidad para florecer. Se volvió hacia los empleados reunidos. Necesito honestidad de todos ustedes. Los problemas aquí no comienzan y terminan con dos personas.
Quiero saber qué ha estado pasando realmente. Hubo una pausa. Entonces María dio un paso adelante. La limpieza siempre tiene poco personal. Nos empujan a dar la vuelta a las habitaciones rápidamente, pero nunca escuchan cuando decimos que es demasiado. Y si nos quedamos atrás, nos culpamos. Un hombre en mantenimiento agregado. Los suministros tardan una eternidad en ser aprobados. Se nos dice que lo hiciéramos en lugar de arreglar las cosas bien. Una mujer del equipo de comedor asintió. No se nos da suficiente comida para superar los turnos del desayuno. Todas las mañanas, nos quedamos sin y los invitados se enojan. Jonathan escuchó. Realmente escuchado. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron escuchados. Jonathan miró a su alrededor al grupo que se había formado. Ojos cansados. Voces cautelosas. Personas que querían preocuparse, pero no se les había dado una razón para. A partir de hoy, las cosas cambian. Algunas intercambiaron miradas escépticas. Se habían hecho promesas antes. Y roto igual de rápido. Primero, estamos trayendo a un nuevo gerente general. Alguien que escucha. Alguien que lidera. María cruzó los brazos. ¿Y si son como Carter? No lo serán. Tomaré esa decisión yo mismo. Se volvió hacia la mujer del equipo de restaurantes. Mañana, obtendrás los suministros que necesitas. No más revuelto a mitad de turno. Ella asintió, vigilada pero curiosa. El mantenimiento está recibiendo una revisión completa del presupuesto, agregó Jonathan, recurriendo al hombre en el mono azul. Si algo se rompe, se soluciona. Adecuadamente. Luego se enfrentó a María de nuevo. La limpieza ya no será empujado más allá de sus límites. Si necesitamos más personal, contratamos más personal. Fin de la discusión. Los empleados se miraron el uno al otro. Lentamente, en silencio, algo comenzó a cambiar. Una grieta en la pared de la desconfianza. Lo suficientemente amplio para la esperanza de filtrarse. Jonathan podía sentirlo, pero no esperaba milagros durante la noche. Sé que las palabras no significan mucho si nada cambia. Así que esto es lo que voy a hacer. Hizo una pausa, dejando que la habitación se asentara. Me quedaré aquí, por 2 semanas. No como tu CEO, como uno de los equipos. Ahora, tenía toda su atención. Quiero saber qué funciona. ¿Qué no? Lo que está roto. Lo que falta. Y cuando me vaya, no dejaré estas promesas atrás. Algunas cabezas asintieron. Otros aún se detuvieron. Y eso estuvo bien. El cambio lleva tiempo. Se volvió hacia Ethan. Eres joven. Tienes una opción ahora. ¿Quieres ser alguien que sigue los peores ejemplos o alguien que establece uno mejor? Ethan levantó la vista, el peso de la pregunta escrita en su rostro. Quiero ser mejor. Bien. Entonces demuéstralo. El niño se puso de pie más recto. Una determinación tranquila que comienza a arraigarse. Jonathan dio un paso atrás, encuestando la habitación. Pueblo. Las grietas. Las cicatrices. Esto no sería fácil. Demasiado se había deslizado mientras él había estado leyendo informes y persiguiendo el crecimiento. Pero eso había terminado ahora. Porque ningún invitado debe entrar en uno de sus hoteles y sentir que no pertenecen. Y ningún empleado debe entrar temiendo el día que viene. Ya no se trataba de control de daños. Se trataba de reconstruir algo en lo que valga la pena creer. Jonathan regresó a la pequeña oficina detrás del pasillo administrativo. El escritorio estaba desordenado. Repente orts, formularios de comentarios de invitados, horarios de turnos, registros de mantenimiento. Esta vez no vio números. Vio historias. Gente. Momentos de frustración. Momentos que podrían haberse evitado. Había pasado los últimos 2 días incrustados en los instantes del hotel, caminando por los pasillos, escuchando, mirando, laboral, no como jefe, pero como uno de ellos. Ahora llegó la próxima gran decisión. Necesitaban un nuevo gerente general, y no cualquiera lo haría. Carter había dejado más que una vacante. Había dejado atrás un lío de desconfianza y descomposición. Algunos empleados fueron aliviados. Otros estaban nerviosos. Todos estaban inciertos. Jonathan entendió que contratar a la persona adecuada no se trataba solo de experiencia. Se trataba de valores. Sobre el carácter. Había hablado con Corporativo esa mañana. Se habían recomendado algunos candidatos. Pero antes de tomar cualquier decisión, quería saber de las personas que más importaban, el equipo que había sufrido lo peor. Esa tarde, reunió a un pequeño grupo en una tranquila sala de conferencias. María estaba allí,
También lo fue el jefe de mantenimiento, el líder del restaurante, una ama de llaves, señor Ethan. El bellboy parecía un poco fuera de lugar, sentado entre personal más experimentado. Pero él pertenecía aquí ahora. Jonathan se sentó a la cabeza de la mesa, inclinándose hacia adelante, las manos dobladas. Necesitamos un nuevo gerente general. La habitación se fue quieta. Tengo algunos candidatos en mente. Pero antes de elegir, quiero escuchar lo que necesitas. Lo que necesita este lugar. María habló primero. Necesitamos a alguien que realmente escuche. No alguien que asiente y se aleja. Luis, el plomo de mantenimiento, agregado. Y alguien que entienda lo que se necesita para mantener este lugar en funcionamiento. No solo lo que se ve bien en un informe. Denise del restaurante cruzó los brazos. Necesitamos a alguien que respete a todos. No solo los que están en trajes. Jonathan asintió. Eso es exactamente lo que estoy buscando. Se volvió hacia Ethan. ¿Qué pasa contigo? Ethan dudó, luego habló con una certeza tranquila. Necesitamos a alguien que haga que la gente quiera hacer lo mejor posible. No porque estén asustados, sino porque les importa. Jonathan dio un asentimiento reflexivo, luego compartió lo que había guardado en su bolsillo trasero. He estado considerando a alguien. Se llama Rebecca Hayes. Ella ha ejecutado una de nuestras propiedades más pequeñas durante 5 años. Buen récord. Excelentes comentarios. Más importante aún, su personal confía en ella. Los ojos de María se entrecerraron. ¿No solo va a entrar y tratar de mantener las cosas iguales? No es una oportunidad. Lo he dejado claro. Quiero un cambio real. Y ella no tiene miedo a las llamadas difíciles. Pero ella lidera de corazón. La habitación estaba tranquila. Considerado. Esperanzado. Luis se recostó en su silla. Si ella es realmente así, es un paso adelante de lo que teníamos. Denise asintió de acuerdo. Vale la pena disparar. María se quedó callada por un momento, luego dio un pequeño asentimiento. No confiar. Aún no. Pero la puerta estaba abierta. Ethan no dijo nada, pero Jonathan notó cómo se sentaba un poco más recto. Tendré a Rebecca aquí al final de la semana, dijo Jonathan. Mientras tanto, estoy haciendo algunos cambios inmediatos. Abrió su cuaderno, volteando a una página cubierta de notas. La limpieza obtendrá 2 nuevas contrataciones para el lunes. La carga de trabajo que has estado llevando ahora. Se volvió hacia Denise. El restaurante obtendrá un sistema de inventario adecuado. No más quedarse sin comida de servicio medio. El mantenimiento, agregó, mirando a Luis, está obteniendo un nuevo proceso para las aprobaciones de presupuesto. Si algo se rompe, lo arreglamos, con las partes correctas, no cinta adhesiva y esperanza. Estos no son vendajes temporales. Estos son cambios estructurales. Van a durar. El grupo intercambió looks. Algunos sorprendidos, algunos cautelosamente optimistas. Fue un comienzo. Y los comienzos, sabía Jonathan, eran cosas poderosas. Cuando los otros se declararon, María permaneció junto a la puerta. ¿Realmente te quedas? ¿2 semanas? Dije que lo haría. Ella lo estudió, buscando cualquier signo de rendimiento. Bien, porque la gente está mirando. Han escuchado hablar antes. Promesas. Entonces nada. Jonathan conoció a su mirada. Es real esta vez. María sintió y se fue. Esa noche, Jonathan caminó por los pasillos del hotel una vez más. El aire se sintió diferente. No más ligero, exactamente, pero menos pesado. La tensión que se había envuelto en cada esquina aflojaba su agarre. En la recepción, Ethan ayudó a un huésped con instrucciones para un parque local. Él sonrió. Él escuchó. Les agradeció. Cuando vio a Jonathan cerca, dio un asentimiento respetuoso. No por miedo, pero reconocimiento. Jonathan lo devolvió, un destello de orgullo que lo atraviesa. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Las heridas aquí corrieron profundamente. La confianza tomaría tiempo. Cultura incluso más larga. Pero habían dado el primer paso. Se detuvo cerca de la ventana del vestíbulo, observando el cielo oscurecerse sobre el estacionamiento. El hotel brillaba detrás de él, suave y dorado. Este lugar podría ser genial de nuevo. No por políticas, no por ganancias, por la gente. Y de ahora en adelante, serían vistos. Escuchó. Protegido. Jonathan Hayes no solo estaba reconstruyendo un hotel. Estaba reconstruyendo una promesa. Uno que dicho, aquí perteneces.